arruinó Macri, me quedé sin trabajo y después entré a la panadería y el gobierno seguimos igual. Saludos y gracias. Bueno, ahí están, ¿no? Distintas opiniones, pueden seguir participando, mandándonos los mensajes. Está con nosotros el senador de la Unión Cívica Radical, Noel Velar. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, usted tiene una vasta trayectoria en política y uno podría decir ya ha vivido un montón de situaciones complicadas en el país. El momento de hoy, este 2022, ¿le hace acordar alguna situación pasada o no? Porque, digamos, hubo durante esta semana que pasó temores hasta de renuncia del presidente, hiperinflación. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tenemos que decir que la gente contesta bien. El problema que tiene la gente es económico. Ahora, nosotros tenemos la obligación de decir que la economía es una consecuencia de la mala política. Este es el dato objetivo de la realidad. Pero la gente es legítimo que en la vidriera diga, mi problema es económico porque no me alcanza la plata. Y cuando habla de Cuando política, viene ¿es la de inflación... liderazgo político o de Ahora, esto no quiere ideología decir, política? perdón, esto no quiere decir Ajá. que si mañana nos ponemos de acuerdo los políticos, Sí. los partidos políticos tradicionales, más los nuevos partidos Sí. políticos, se soluciona mágicamente la cosa. No es cierto. Nosotros tenemos un problema estructural en la Argentina y venimos diseñando mal. Fíjense ustedes que nosotros tenemos rápidamente Sí. 5 default desde que somos Argentina. 5 default en distintos momentos históricos. Y cada vez que tuvimos problemas políticos espectaculares, hubo crisis de balanza de pago. ¿Qué quiere decir crisis de balanza de pago? Que hubo falta de dólares para cumplir con las necesidades necesarias para la importación. Así nació el radicalismo en 1890, si bien nacimos en el 91, hicimos la Unión Cívica y nacimos contra los conservadores porque hubo una crisis de balanza de pago y por primera vez se rompió la convertibilidad que había en la Argentina. La primera convertibilidad fue de Juárez Selman. Julián Martel, La Bolsa. Bueno, entonces, ¿esto qué quiero decir? No estoy eludiendo responsabilidad, estoy diciendo, primero, que cada parto de la misma madre es distinto, así que hacer una traspolación que ocurrió antes, que ocurrió ahora. Hoy tenemos problemas económicos para la gente y tenemos problemas políticos. Hoy el poder político que tiene que estar en cabeza del sistema presidencial argentino, nosotros tenemos el sistema presidencial al modelo americano, no tenemos el modelo parlamentario donde un primer ministro entra en crisis como el primer ministro inglés, renunciaron 16 ministros y tuvo que renunciar él. Se va porque no tiene más consenso y no hay una crisis extraordinaria. Esto no quiere decir que no tengan problemas. Ahora, lo nuestro es una crisis muy peligrosa porque nosotros tenemos un problema. Negociamos con los fondos acreedores externos que negoció la primera etapa Guzmán, negociamos con el Club de París que no venimos cumpliendo, ahora tenía que viajar Guzmán y no pudo, eso manejó Kicillof, lo manejó mal, caro, y después manejó el Fondo Monetario Internacional. Son 3 válvulas de escape y estamos mal sin pagar. Imagínense cuando empecemos a pagar. Entonces, o la Argentina para la pelota, resolvemos el tema político, donde no puede ser que Cristina Kirchner nos diga a los argentinos cuando va a Calafate, hoy no voy a revolear a ningún ministro. Quiere decir que Ensenada costó un ministro de Economía. Antes culpa. No puede ser que echemos por discurso a los ministros desde la vicepresidencia o por una nota cuando pierden elecciones, porque hay que recordar que este gobierno tiene un problema de legitimidad de procedimiento. Ganó las elecciones, pero perdió la intermedia. Y el peronismo, hay 2 cosas que tiene un problema el peronismo. Una cuando pierde elecciones y otra hacer populismo sin financiación. Es casi imposible. Se ponen malos, crisis entre ellos, no se resuelve y fundamentalmente tenemos un problema de expectativa. Ahora, la pregunta es, ¿vengo yo a bendecir desde lejos quién tiene razón? No, yo doy mi opinión. Esto es como dicen los profesores, yo provoco el tema para que la gente tome idea de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una inflación que le vuelve loca a cualquiera, que no alcanza la plata. Aparece lo que se llama no solo el desempleo, los planes sociales, sino aparece el empleo con pobreza, que no alcanza la plata. Entonces, tenemos un problema muy, muy serio. ¿La salida es traumática? La salida va a ser traumática, es dolorosa. Gracias a Dios, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. ¿La va a hacer este gobierno? No, este gobierno decidió hacer mantenimiento. Agonía. Sinceramente le digo, este gobierno, si sigue así, decidió hacer agonía, no alcanza.
Tenemos en la elite, que yo me acuerdo que Alberto Fernández decía, se va a parar la elite porque tenemos que darle a los jubilados. Hoy tenemos 6 billones en la elite, la emisión. Volviendo al tema Sí. político, que todo lo que describiste del oficialismo. Y en la oposición, ¿cómo andamos? Porque tienen un plan Mire, económico. Yo lo escuché a Morales y lo felicité. Dije, tenemos que hacer un plan serio. de A aquí mí me fin de parece- año. Perdón, termino. Sí, Tito. Eh, Yo no soy Varela, te dejo no, hablar. no, por eso, déjame Sí. terminar. Aprovechemos que se No fue. te enojes conmigo también. Aprovechemos que se fue. Porque si te echan de todas las escuelas es porque vos sos el problema, Tito. No, nunca Ah. me echaron de ninguna No, digo nunca me echaron metafóricamente. de ninguna escuela, gracias a Dios, ni en elecciones, ni siendo fiscal general y todas esas cosas. Siempre me felicitan. No cátedra. La oposición está mejor que el oficialismo, no está tan fragmentada, confusa. ¿Quién marca? Si hoy le regalan por arte de No, mira, magia al gobierno, en política- va a marcar la regla López Murphy, va a marcar la Yo regla te digo- Morales, va a marcar la regla Tetaz, Está bien. Tito. Manes, ¿quién va Está- a diseñar una política económica cuando capaz que sea también una percepción mía? No. Hay ideas muy diferentes. No, tenés razón, Tito, en la pregunta me refiero, tenés razón para hacer la pregunta. Fundamentalmente tenemos que decir que tenemos un problema en la oposición. La gente quiere que estemos unidos, que nos organicemos, saben que teóricamente la tendencia es que podemos ganar. Ahora, la preocupación honesta que yo le quiero decir al gobierno, a los dirigentes nacionales, y creo que Valdés en eso viene instalando muy seriamente plan económico, está pidiendo definir plan económico, porque hay algunos que están queriendo definir candidaturas. Ahora, la pregunta que yo me hago a la oposición es, ¿estamos por ganar porque hicimos las cosas bien o porque el gobierno hizo tan mal las cosas que sin autocrítica la oposición puede ganar el gobierno? A mí me preocupa mucho esto último. ¿Y qué respuesta se da usted a Mi esa pregunta respuesta que se es hace? que estamos en falta, que estamos necesitando construir una alternativa muy seria, porque acá tenemos 3 problemas centrales. Uno es el problema macroeconómico que todos conocemos rápidamente, decimos el déficit que se está haciendo, cómo se nos fuga el dinero, todos tenemos razones cuando decimos. Pero hay una cosa que los políticos nacionales no hablan, las políticas sectoriales. Y acá hoy Tito decía que la automotriz, uno de los problemas que tenemos en la Argentina es la industria automotriz. Uno dirá, ¿tenemos que hacer desaparecer la industria automotriz? No, pero el 15% de los productos de un automóvil es argentino, el 85% exportado, importado. Quiere decir que nos cuesta a los argentinos 10.000 millones de dólares por año en la balanza comercial la industria automotriz, porque nunca se acomodó en el cronograma el aumento de piezas nacionales para que esto no nos ocurra y tener una verdadera industria nacional, porque lo que tenemos es una industria de ensamble, nunca lo hicimos seriamente y en esto hay una crítica al bipartidismo en la Argentina. Segundo, tenemos un problema de ensamble, tenemos un problema de ensamble en el sur, porque en Tierra del Fuego nos cuesta 5.000 millones de dólares el ensamble que hacemos con los chinos, y ahí está el grupo Caputo, el grupo de Macri. Tenemos que decir la historia real y nunca cambiamos, y esto hay que cambiar, 10.000 millones acá, 5.000 acá. Tenemos un problema en minería en la Argentina, no puede ser que la misma montaña, Chile cobra del 14 al 18% de las regalías y nosotros con los gobernadores argentinos cobramos el 3%, 4%. Esto así nos cierra la operación. Cuando hacemos el balance no nos queda nada, nos queda el empleo, las enfermedades de la gente y no nos queda un desarrollo y un Interland bien armado y saber para qué queremos minería. Porque cualquier parte del mundo, cuando tiene litio, que es un producto estratégico para toda la tecnología moderna, lo primero que tiene que ser es socio del negocio. El Estado argentino, el Estado provincial, ser socio con los de afuera. Entonces hacer un negocio inteligente y hacer un win and win, ganar, ganar. Porque si no, somos sonso. Vaca muerta. Vaca muerta es una de las mentiras que tenemos en la Argentina. Es cierto que se tiene el gas, el sistema CRIP, el petróleo, pero ¿sabe cuánto nos cuesta traer petróleo o traer gas? $6 el BTU. ¿Sabe cuánto puede pagar la industria argentina? Techin es la que extrae y Techin es la que absorbe en una parte. Solo puede pagar $3 porque es imposible competir en el mundo. Entonces, cada vez que hay una inversión en Vaca Muerta, hay que decir la verdad, es déficit ¿Para para usted los es una gran argentinos. mentira Vaca Muerta entonces? Hasta ahora o sea, sí. no es el futuro En la esperanzador. en la forma que está armada, que subsidia con déficit el presupuesto nacional para que puedan explotar, es mentira. Le quedan los dólares libre de disponibilidad al que explora. Le queda subsidiado y tenemos un barril criollo. Cuando estaba a $15 el barril,
teníamos que seguir pagando $60. O sea, no hay a negocio, Tesino. para decirlo. Hoy es no hay negocio de bobo. Le hago una Ahora, pregunta, Noel, espera, ahí Tito, espérame. cierro mi Porque, pregunta. dale. Mejor negocio que haber breve. hecho A ver. Macri. En eso Obviamente, cierro la con pregunta. Ucrania los números hoy cambió Sí, pues. porque el problema de la energía aumentó astronómicamente. Pero normal, es un negocio de bobo. La minería es un negocio de Estado bobo. Te pregunto, Eso ya no es un problema de ideología, es ser bobo. pero en la práctica, así como en las discusiones que hay ahora en el oficialismo, ¿van a acordar los sectores que piensan como pensaba vos con López Murphy o con Tetá y obviamente con el PRO? Vamos a ¿Con tener, Macri? vamos a tener discusiones muy Esos serias. son absolutamente disímiles. Nosotros convivimos en la oposición, un ala más liberal, un ala más de derecha y un ala socialdemocrática que es el radicalismo, que vemos cómo anda muy bien, por ejemplo, el gobierno de Alemania con todas las crisis ganó la socialdemocracia, no ganó el liberalismo. Es decir, que hoy en el mundo hablar de socialdemocracia a mí no me avergüenza porque Aldo Ferrer nos explica muy bien en su libro que la globalización viene para quedarse y que cada país va a sufrir la globalización que se merece. ¿Qué quiere decir esto? La Argentina sufre la globalización que tenemos porque no tenemos un diseño de estrategia nacional, no tenemos un diseño de una integración de Mercosur con un sentido de región para defendernos y tener todo un sistema paliativo. Entonces, no somos inteligentes. Ahora, si usted quiere insertarse al mundo a cualquier precio, tener libertad económica a lo que valga, te insertás ciegamente, lo que haces es regalar mano de obra de argentino, lo que haces es subsidiar la mano de obra extranjera, lo que haces es desarmar un país porque ya lo vivimos. Entonces, si no diseñamos un país, si no tenemos un plan, Alberto Fernández no puede decir nunca, no es necesario un plan. Es necesario un plan porque tenemos que tener metas y objetivos para cumplir. Aquí la única meta y objetivo Noel, que hay es la del Fondo Monetario Retomando Internacional. un poquito y siguiendo el concepto de Mexner, discúlpeme, ¿usted cómo cree que se va a dilucidar esto de tener la oposición? Un plan único, económicos, en unas pasos, es decir, el candidato que gana va a ser ese el plan económico, teniendo en cuenta estas divergencias ideológicas, o previamente tiene que acordarse un plan económico, es decir, el que gane, este es el plan que va a seguir. Esa es la idea. El doctor Valdés, que está trabajando nacionalmente junto con el secretario del Comité Nacional y todo el equipo que acompaña, está promoviendo un proyecto único con síntesis verdadera, porque hay que ser flexible. Acá no hay un problema de una ideología extrema, fundamentalista, sino ser inteligente. Donde vemos que nos están robando y se nos escapa el dólar, tenemos que cuidar. Donde vemos que nos sobrefacturan o nos subfacturan con esta brecha cambiaria, tenemos que defendernos. Donde todos sabemos, en esto Tito tiene razón, que me disculpe Varela, yo le tengo un gran cariño, en otras cosas se equivoca Tito. Acá hay 62 empresas en la Argentina que manejan el 62% del PBI argentino. Bueno, pero esas empresas Escuchó, están no, en Paraguay, no, están no, en no, Uruguay, no tienen pero problemas, no me estarán entendés. en Brasil, No me tienen entendiste. problemas. Por Acá eso en dije que hay un Argentina. problema macroeconómico que a veces resuelve el gobierno mal, porque no tiene plan, no tiene diseño. Resuelve mal las políticas sectoriales de esta gente que permite los oligopolios y no da una respuesta inteligente. Y resuelve mal porque tira la plata a veces abajo, pero el sistema es tan injusto que chupan los de arriba y hay concentración de la riqueza. Porque si uno dice que hay un crecimiento económico, aunque sea una compensación de la caída de lo que significó vivir la pandemia, si hay un crecimiento ahora que compensa, es un efecto rebote, esa concentración va para arriba, no van salarios, no van empleo, estos son datos objetivos. Senador, usted recién dijo algo que indudablemente la gente, si escuchó atentamente, se va a preocupar. Dijo, tiene que preocupar la gente. Este es un gobierno que vino para mantener agonía. Y la pregunta, ¿y qué hace la gente de acá hasta el cambio institucional? Es complicado, es muy complicada la gente porque este gobierno con agonía tiene que hacer cambios. Porque yo veo a algunos infantiles que dicen tiene que irse Alberto, pero si viene Alberto, como dice Lilita Carrió, sube Cristina Kirchner, y si ustedes no quieren que suba Cristina Kirchner, en el fondo, por eso fue inteligente la oposición cuando votó el programa con el Fondo Monetario, porque iba a caer, la Cámpora quería hacerle caer a Guzmán y al presidente de la República. Nosotros lo que hicimos es salvar las instituciones, después le vamos a ganar en las elecciones o no, pero realmente lo que decimos es, y en eso los gobernadores de la Argentina, de la oposición, jugaron muy inteligentemente y dijeron, hay que apoyar institucionalmente este tema. Entonces, Alberto tiene que llegar con muleta. Digo Alberto con respeto, no es mi amigo, digo Alberto Fernández, ¿no? Tiene que llegar con muleta, tiene que hacer un cambio estratégico inteligente y tenemos que ver
¿Cómo ayudamos a los vulnerables? No puede ser en el debate en Argentina, por más que sea cierto que todos construimos miles de planes sociales, que el problema argentino sean los planes sociales. Esa es una consecuencia, es el hongo de la humedad que tenemos que resolver. Esto que dijimos, ¿qué hacemos con la automotriz en 10.000 millones de dólares? ¿Le seguimos regalando? Seguimos regalando la fuga. Es la consecuencia de más de 40 años de desindustrialización del país. Pero claro, pues, Esa es la consecuencia. pero si mira una cosa, usted tiene razón. En la década del 70 había 5% de pobres. Esto lo vengo diciendo en todos lados, 5% de pobres. Y los montoneros quisieron hacerle la revolución a Perón con 5% de pobres. No entendieron la Argentina. Ellos creían que la cubanización se expandía en América Latina. Estaban equivocados. Y tan equivocados hoy que los hijos de los montoneros y los que están hoy están gobernando con el 50%, y entonces, ¿qué hay que hacerle? Pero como está la oposición, que es democrática, nosotros no le vamos a dar una respuesta. Pero en la época de Perón, con el 5% le quisieron hacer la revolución. Y no cuidamos, porque Perón lo tuvo a Helvar. Hablo de Helvar porque la ministra nueva, Silvina, habló de Helvar que le gusta, y Helvar tuvo que irse, y después de Helvar vino un Rodrigazo en la Argentina, que fue la primera aplicación del neoliberalismo y sinceramiento de la economía, con una pobreza en la gente y unos salarios espectacularmente peligrosos, que fue un sinceramiento peligrosísimo, con Rodrigo a la cabeza. Este datito, a ver, desmentime, dato... Sí, ahora, Helvar no cae por errores de política económica que haya desarrollado él, sino porque se murió Perón. Pero te digo, ahí empieza la primera transferencia de recursos. Y hay otra cosa que decía en la Argentina. Se aplicaron todas las ideologías, como dice Danto Caputo en su libro El péndulo. En todas nos fue mal, ¿por qué? Pero en segundo lugar, ¿quién ganó siempre? Los bancos, el sistema financiero. Hay que preguntarse qué nos pasa, somos idiotas, bobos, que siempre pierde la producción en detrimento de las finanzas internacionales. Noel, ¿tiene algún favorito ya para la gente? Mire, me preocupa más lo que, como decía Valdés, estamos preocupados por el tema del proyecto. Queremos saber dónde vamos. Claro, pero por ejemplo, veo que se empiezan a mover, porque va a estar ahora Manes esta semana en Corrientes. Queremos que sea grande Manes, queremos que sea grande Morales. No tenemos ese problema hoy. Hoy lo vamos a definir Corrientes mayoritariamente conversando. Podrá haber alguna decisión individual, pero este momento me pareció inteligente que el gobierno provincial, Valdés, que lo conduce, diga: primero el proyecto, armamos, porque entonces ahí sabemos quiénes no tienen que estar. Si usted tiene un proyecto que define una flexibilidad, sabe que no tiene que estar Milei. Eso justo, ¿Milei se pinchó, usted cree? Yo creo que se desinfla en todas las encuestas, aunque parezca que anda bien individualmente. Una vez que pasa las PASO, Milei es tercero cómodo. ¿Sí? Sí, pero rompe la polarización o no llega. Pero ser tercero, ¿con qué cantidad de acompañento? Perdón. Ser tercero cómodo, pero ¿con qué porcentaje de acompañamiento? Milei si vos sacás un 10, un 12%... 14, 15% puede andar Milei en la Argentina. Y es importante ese acompañamiento. Será importante, pero no nos resuelve el tema estratégico. Milei es un anarcocapitalista y sabemos que si no hay Estado, en el mundo no se consiguió todavía en el siglo XXI la sustitución del Estado-Nación. Muchos hablaban de la muerte del Estado-Nación en el siglo XX y que hicieron con Fukuyama después del 9 de noviembre, cuando cae el muro de Berlín, y en el 91, cuando cae la Unión Soviética, hacían el festejo del fin de la historia, que el Estado no tenía sentido, que teníamos un mundo sin frontera, que hacíamos una integración en el mundo que todos ganaban, y eso nos mostró la definición de Beck, el alemán, es fantástica, cuando dice: saben lo que todo el mundo hablaba de globalización, pero la diferencia que hay es que hay globalizantes y globalizados. Están los que ganan y están los que pierden. Y si no, qué mejor ejemplo en la Unión Europea cuando vemos la crisis de España, Italia y Grecia respecto a Alemania y Francia, que pueden tener crisis, pero que son los ganadores en el sistema de la Unión Europea. Tienen un euro que es común para todos, pero un endeudamiento espectacular de Grecia, que es como una convertibilidad que no puede salir, con un endeudamiento brutal que solo el Banco Central Europeo tiene que darle los créditos para que pueda equilibrar sus cuentas y hacerle las compras, porque necesita que el modelo no caiga. Última, pues ya tenemos que ir cerrando. Toda esa descripción económica con la que concuerdo requiere un acuerdo de fuerzas políticas nacionales y populares. Por eso hablé de diseño estratégico nacional, con un gran consenso. En eso, ¿cómo se logra eso? En la oposición se está hablando de eso, ¿no? Salvo
¿Vos crees que Macri coincidiría con salvo, eso? No, me dejaste terminar. Salvo los que quieren segundo tiempo, que ya fracasaron y permitieron que estos vuelvan, y me parece que eso están en la diferenciación absoluta. ¿No es el título del libro de Macri? Ellos quieren cuando peor, mejor. ¿Segundo tiempo no es el título del libro de Macri? Sí, por eso dije que ese no, gracias a Dios no tiene que haber segundo tiempo. Senador, gracias por venir. ¿Se quedó con ganas de un alargue? Ya vamos a seguir. Muchísimas gracias, muy amable, como siempre. Senador Norbergal, títulos, solo títulos. Vamos a hacer seguramente las repercusiones en la jornada de mañana, también a través de lt7noticias.com. Pero tenemos más mensajes, a ver qué opina la gente, y seguimos ya, que tenemos para hablar también. A ver, dejó